fin de semana, la verdad que bastante movido, sobre todo en el plano de los sucesos. Ya lo comentaremos y lo analizaremos a lo largo de este café de periodistas de hoy lunes y damos la bienvenida, como siempre, en este caso, a nuestro tertuliano habitual, don Pedro Martín. Buenas tardes, don Pedro. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas está tardes. usted, don Pedro? ¿Cómo estuvo el Muy fin bien, de semana? ¿Tranquilo? muy relajado. Bueno, en algún momento bastante intenso también. No, de hecho me dijeron que lo vieron por el sur, disfrutando Es que a mí se me ve de lejos. Pero además disfrutando bien de las comidas en un gran restaurante de... ¿no? Sí, en el Brisa Marina, estuve el sábado con los amigos. Pues muy bien, don Pedro, me gusta porque eso es un restaurante igual que Casa Pedro, que lleva su nombre, de los dos mejores restaurantes que hay en Playa Blanca y hay varios. Don Manuel García Dene, buenas tardes, Manuel, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes, muy bien. Y he pasado también, Jorge, ya que usted no me lo pregunta, un fin de semana encantador, ¿Ah, sí? porque hice una de las cosas Caminando. que me encanta. No, caminé, pero sobre todo disfruté de dos luchadas espectaculares. verdad. Está la lucha en Lanzarote ahora muy buena. Se celebraron dos luchadas que podrían considerarse dos semifinales. Ya están los equipos para la final del viernes, que les recomiendo yo a todo el mundo que vaya a Tinajo. Será el Tinajo contra el Tigas. Tienen dos equipos fabulosos, gente entregada, luchas que duran pues alrededor de una hora, hora y cuarto. Lo tiene todo para disfrutar de un Ya lo espectáculo. sabe, a ver si luchístico. recuperamos este deporte autóctono que tanto dio de sí en los años 80 y 90. Bueno, hablando de las malas noticias, es que realmente ha dado un poco de vergüenza, ¿no? La noticia que nos mandaban ayer no, fue exactamente el sábado por la tarde, varios lectores, y es que se caían 3 personas en la plaza de la iglesia. Realmente se caían 2, ahí estamos viéndolas, las 2 a la vez. Una eran extranjeros, se cree que eran cruceristas, que habían ido a visitar Lo eran. las bellezas de la capital de Lanzarote, pero claro, no sabían que había unas trampas, en este caso, en una de las plazas más conocidas de la capital, como es la plaza de la iglesia. Y es que el firme de esa plaza está realmente hecho un desastre. Hay baldosas que se sobresalen y es muy fácil caer, sobre todo si eres mayor. Y es que ahí estamos viendo cómo están esas baldosas, que realmente es una trampa importante para mucha gente mayor y menor, pero sobre todo mayor, ¿no? Bueno, pues se caía una Pedro y un señor, y entonces su mujer, al verlo, que el hombre se estaba, pues creo que sangrando, le dio un desmayo. También le dio una fatiga y a una tercera persona también le dio otra fatiga. Porque yo también estuve, antes de ir a comer, fui a la iglesia porque era la misa de estas que se piden para un amigo, vale. de estas misas que se piden, y estuve por allí y antes fue el entierro de segundo Machado y todo eso, así que no, había mucha gente por ahí por la plaza. La y de es verdad que cuando está lleno, creo que es hoy, la misa funeral, creo. No me la equivoco. Pedro de Armas. De Pedro de Armas. Pedro de San Ginés. Pedro San Ginés lo enterraremos como político, a lo mejor dentro de muy poquito, o no. Bueno, pero vamos al tema, Pedro, a este tema. Pedro, ¿qué te parece? Hombre, evidentemente la plaza está en unas condiciones deplorables. Yo soy de los que piensa, evidentemente no hay que quitar todo lo que hay ahí. Digo, no hay que dejar de hacer anular las actividades que hay ahí. Pero sí es verdad que tienen que buscar una alternativa para poner ese pequeño mercado que es un atractivo, ¿no? Sobre todo para los sábados y sobre todo en torno a los productos elaborados aquí y del sector primario. Buscarle una ubicación alternativa y esa plaza, por el momento, aparte de pensar que yo lo que creo es que tienen que estar buscando una solución, ponerse el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Arrecife de acuerdo, porque es que las condiciones en las que está no son aceptables. Está peor que cuando se valló un trozo, que es verdad que se decía que era por la aljibe que hay abajo, pero la aljibe que hay abajo no creo que esté en peores condiciones que el firme que hay arriba en toda la plaza. Manolo, ¿qué te parece? Porque realmente no es la primera vez y por lo que me cuentan no va a ser la última. En San Ginés ya pasaron 2 o 3 días. Es que cuando hay gente arriba de la plaza, cuando hay algo que atrae, que es un polo de atracción, el problema es que no se ven las condiciones que está la plaza. Yo creo que las cosas no se arreglan solas. Y normalmente si no se arreglan, empeoran considerablemente. Y si no había impacto en la ciudadanía, lo empezará a ver y cada vez será peor. Pero el problema es que no se reacciona ante nada. Parece que aquí nadie tiene la responsabilidad de arreglar esa plaza. Parece que aquellos a los que le pagamos, tanto del Cabildo como del Ayuntamiento, para que solucionen estos problemas, se cree
que son prioritarios los problemas personales que puedan tener entre ellos o políticos. Y eso no se puede permitir. Ahí lo que se demuestra es la irresponsabilidad, la falta de sensibilidad que se tiene con los problemas de los ciudadanos, porque esto es un problema realmente abarcable. Y que viene ya de hace tiempo, no es una cuestión que diga, mira, es que esto está así hace 10 días. No, esto lleva así más de 3 años. Y está en una zona estratégica, porque si usted me dice que estuviera en la periferia, lejos de donde están las viviendas y demás... Que tampoco. Pero digo que si estuviera en la periferia, pero no en los barrios, sino fuera de los barrios, en las zonas en las que no accede la gente. Pero aquí es donde hay normalmente convocatorias públicas importantes, tanto porque, como decía Pedro antes, yo creo que ya es hora, hasta que se arregle esa plaza, que se busque una zona alternativa, que puede ser el Parque Islas Canarias o cualquier otra cosa para poner ese mercado. Es mejor que eso, sobre todo porque da vergüenza. Ahora, la iglesia no se puede trasladar, pero y está delante de la iglesia, hay el único espacio para esperar para entrar a la iglesia. A la iglesia suele ir, la alternativa, por suerte, suelen ir muchas personas, sobre todo mayores. La alternativa la buscas para los eventos, para no celebrar eventos o para hacer ese pequeño mercado que yo creo que cabe incluso hasta en la Plaza del Almacén mientras no haya nada. Creo que cabe, por las dimensiones. Pero la otra alternativa, cuando hay un entierro, cuando hay noticias, cuando hay comuniones, no se puede evitar. Claro no. Mira, ahora nosotros hemos hablado y se lo agradecemos al concejal de urbanismo, el señor Eduardo Placeres del Partido Popular. Como sabe, el Cabildo de Lanzarote por fin ya presentó un proyecto de rehabilitación porque tenía problemas con patrimonio, no se ponían de acuerdo con el ayuntamiento y finalmente presentaron un proyecto de rehabilitación. Pero ese proyecto de rehabilitación que presenta el Cabildo de Lanzarote, pues por lo visto faltan cosas. Faltan elementos para poder... Lo ha devuelto el ayuntamiento. Y lo ha devuelto el ayuntamiento. Entonces lo que está diciendo, y no me parece mala idea, el responsable de urbanismo es que mientras se arregla el proyecto definitivo, que ya olvídense que va a salir en esta legislatura, porque entre que se adjudica y tal, ese proyecto no se va a poder acometer en esta legislatura, por lo menos que se le permita simplemente arreglar lo que está... Yo creo que eso es de cajón, pero es que es más de cajón que no estemos tratando un problema entre dos administraciones que son vecinas en la misma ciudad, como si una estuviera aquí y la otra en Pekín. O sea, mandando las cosas por carta, vaya usted a ver cuándo lo hace. No, lo lógico es que se reúnan los dos técnicos, que seguramente es un técnico en un lado y otro, se toman un café juntos, oye, aquí qué pasa, allí tal, bueno, vamos. Y que los políticos den el visto bueno, que es lo que tienen que hacer. Bueno, vamos a ir precisamente al concejal de urbanismo, Eduardo Placeres, que dice que va a instar al Cabildo a que se le permita, porque esto hay que decir que no se le permite al Ayuntamiento de Arrecife intervenir porque es patrimonio, en este caso está en la zona de influencia del BIC de la iglesia. Sabemos que la plaza está en un estado bastante deprimente, bastante malo, y con el motivo de las 2 personas que se han caído, pues vamos a intentar solicitar al Cabildo, vamos a solicitar al Cabildo que poder actuar nosotros, igual que actuamos con el tema del aljibe, que solicitamos a Patrimonio que nos diese la autorización para poder apuntalar el aljibe y quitar esas vallas que todo el mundo se quejaba, que se quejaba por tenerlo cerrado o cafeaba, el tema de que nos den la autorización para poder actuar en las zonas que estén comprometidas ahí. Hace muchísimos años que se tendría que haber reformado completamente. Pero esta guerra que hay entre el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento es algo que a mí me cuesta entender cuando realmente 2 instituciones tendrían que sacar eso adelante sin ningún problema, ¿no? Sentarse y hablarlo y llegar a un acuerdo. Esta última era Leticia Padilla, Lanzarote en pie, quien realmente, pues efectivamente, lo que decía aquí Manolo y decía también Pedro, que es que no se entiende, que no se trata de una gran actuación, que no se puede estar más de 3 años para poder arreglar un problema de esta característica. Hay dinero, hay técnico y hay ganas. ¿Qué es lo que falta entonces para resolver este tema? Nadie lo entiende. Buena voluntad por parte de las 2 partes para entenderse. Además, para esta última solución, la que en este caso parece que le va a pedir el concejal de urbanismo, para unas obras de mantenimiento no creo que haya ningún problema. Si no vas a cambiar, que después habría que cambiar, creo yo, pero bueno, si no vas a cambiar la idiosincrasia de la plaza, si vas a mantenerla, es que los permisos no son tan complicados como si fuera a cometer una obra de transformación. Ya, así pero que según dice él, esto tiene que presentar un proyecto, aunque sea para 4 baldosas, porque es un BIC. Y señores, hemos topado, nunca mejor dicho, con la iglesia. Pero yo lo que creo es que estos problemas se deben a que tenemos políticos de pacotilla, o sea, se dedican a enfrentarse
en aquellas cosas que deben solucionarse de forma inmediata. En lugar de ser suficientemente inteligente para resolver los problemas y crear unos debates sobre proyección de la ciudad para el futuro y demás, donde después pudiéramos elegir entre hacia dónde queremos ir. Oye, pues me gusta a mí más el PP, me gusta más el PSOE, me gusta más coalición, el planteamiento que hace. Pero soluciones, pónganse de acuerdo para solucionar los problemas. No pueden tener a la ciudadanía pasando dificultades, con posibilidades de caerse, de herirse, de hacerse daño, de estar incómodos en los sitios, precisamente por discusiones banales. Aparte de la imagen, de que una imagen que da la ciudad que no es precisamente la mejor, porque estamos hablando del centro del casco histórico de Arrecife. Ahí nació, digamos, lo que es Arrecife, el puerto de Arrecife, ¿no? En esa zona, en torno a la Puntilla, el Charco, y esa zona de la calle Real, ¿no? Por ahí es donde... No hay que ver sino fotos, Jorge, para hacerte la idea de hace 50 o 60 años, cuando estaban las salinas hasta casi la entrada de Arrecife, donde veía usted cabras por la zona de la calle Blas Cabrera. Bueno, por mi calle, yo vivía en la calle Igualdad y por ahí pasaban cabras cuando yo tendría 8 o 9 años, estoy hablando ya de hace 40 y tantos años. Bueno, vamos a otro asunto del tema de suceso, Pedro, un espectacular rescate en los charcones, no se sabe exactamente qué fue, si es que se estaba bañando o se cayó esa persona, porque yo no entiendo, yo que voy a veces de vez en cuando a esa zona a darme un baño, pero en los charcones. A lo mejor la gente... Usted también, que un día me lo encontré por ahí también. Sí, yo pero no en la del hotel, me la encontré por otra más lejos, por la zona del Janubio. Sí, es verdad que parece extraño, pero yo creo que también a lo mejor es por el desconocimiento. También es verdad que si hay marea llena, a lo mejor en algún descuido, pero es complicado que te saque una ola y te lleve donde estaba este bañista, que afortunadamente fue rescatado con en este caso con el helicóptero de Salvamar y con todas las medidas que supongo yo que tuvo que activarse por parte del sur. Pero bueno, terminó de forma positiva en una zona que es bastante conflictiva y que creo que lo más que afecta es o a pescadores o a personas que no conozcan la zona, ¿no? Efectivamente. Después un coche se incendió también este fin de semana en la zona de la gasolinera de Matagorda, muy cerca de la gasolinera de Matagorda, para entenderlo, yo le digo la gasolinera de Los Espínola, ¿no? Hombre, o la que está cerca de Intelaza. Pues bueno, usted le dice de Los Espínola porque es de Los Espínola. No, a mí es que esta imagen no me suena a Matagorda. Esta es otro incendio que hubo también este fin de semana. Esta es la que estamos hablando. Esta sí es la de... Y la otra es otro incendio que hubo, pero en este caso también de un coche que se calcinó, una furgoneta, en este caso... Yo no por la imagen yo estoy entre el Líbano o un barrio de Arrecife. Los coches son como lo hacen ahora los electrodomésticos. Los electrodomésticos hacen para que duren 4 o 5 años, y los coches, esto es raro que estén incendiándose los coches con tanta asiduidad. Este se cree que pudo ser intencionado, ¿eh? Se cree que pudo ser intencionado en Argana, pero bueno, todavía no está... Están haciéndose las investigaciones necesarias. Y luego, en clave migratoria, pues llegaban 2 pateras el fin de semana. Estaba el tiempo perfecto para rescatar unas 30 millas de Lanzarote. Unas 100 personas más. Y por último, la policía tuvo que intervenir esta mañana en el primer vuelo que venía de Madrid, porque al parecer habían unos pasajeros, 2 o 3 pasajeros, que estaban armando algo de jaleo y tuvieron que darle prioridad los controladores para que pudieran aterrizar. Ahí estamos viviendo el momento del jaleo que se registró dentro del avión que llegaba a Lanzarote a primera hora de la mañana. Y por cierto, otra cosa que se repite, aparece y desaparece como el Guadiana, y nunca mejor dicho, porque se forma un río. En este caso me refiero a la famosa tubería de San Bartolomé. De nuevo, ayer de madrugada se rompía la tubería y anagaba, como estamos viendo, la finca ya conocida como de Rafael, que es una persona que se dedica a la agricultura, aunque realmente trabaja para el ayuntamiento, en labores de mantenimiento, pero el hombre ya está cansado, harto, y dice, en plan broma, me dijo ayer, cuando me llamaba, que estaba pensando, yo le decía si no era mejor que plantara un campo de arroz en vez de papa y batata, porque realmente es que ahí yo no sé cuántos litros. Me pareció que eran calabazas también lo que tenía. Y calabaza también, también tiene calabaza. Pero el hombre dice que ya es que no aguanta más, que no es lo que le den, dice que le dan 200, 300 Uno euros. Quejándose por poca agua y otro con ella. Pero aquí tiene que haber, porque mire, para que todo el mundo sepa, esto se cae porque es una tubería vieja, es la tubería famosa que va hacia Tinajo, tiene más de 40 años, está bizcochada según los informes técnicos del Canal Gestión, el consorcio lo sabe, pero la solución no llega.
Es verdad que de que está este hombre, Andrés Stinga, se está haciendo por lo menos hasta que se haga el proyecto definitivo de la sustitución de la tubería, que el proyecto ya está, por cierto, se lo regaló Canal Gestión al consorcio hace años, pero hasta que se adapte y se resuelva y se adjudique, por lo menos Stinga está forzando una solución, ¿cómo se llama?, transitoria. No quiero decir parcheo porque eso queda feo, pero... No, pero eso es lo que es. Entonces a usted le gustan más los eufemismos, pero realmente es un parcheo y es lo que tiene que ser en estos casos porque lo que se está esperando es una alternativa real que parece que ya está prevista. No hay que olvidar que el otro día se aprobaron 4 o 5 millones de euros para esas tuberías y las que van a Tinajo, que se le ha dado prioridad tanto a San Bartolomé como a Tinajo. 1,5 millones solo para la tubería, pero con 1,5 millones se arregla bastante, pero no el problema gordo, porque el problema gordo está cambiar toda la tubería desde el principio hasta el fin, porque son tuberías que están rotas por cualquier sitio. Hombre, pero vamos a ver, pero es que yo sinceramente no lo entiendo. Siempre que, mientras sigamos con esta actitud de no ver el problema en su generalidad, sino atender minucias, no lo vamos a solucionar. O sea, a usted le dice cualquier persona que estamos perdiendo el 61% del agua que producimos en las tuberías y le preguntan cuál es la prioridad. Y se pone a pensar, pues ¿cuál va a ser la prioridad si usted pierde el 61%? Es igual que si yo le regalo a usted una hucha y mete 10 pesetas y al minuto va a buscarla y no tiene sino 4. Usted me tira la hucha en la cabeza. Pues eso es lo que estamos haciendo con el agua. El agua se está tirando prácticamente el 50%, pero ya no solo es un problema, como dices tú, Manolo, para mí es un problema también medioambiental, porque es que estamos gastando una cantidad de fuel, que es lo que es más contaminante. Claro. Es decir, toda la parafernalia que hablamos del tema de la isla sostenible, de la Agenda 30, 2030 o 2050, para intentar evitar echar lo menos CO2 posible a la atmósfera, resulta que luego quemamos la mitad de la producción, la quemamos un fuel que no sirve. Pero es tan evidente, Jorge, como que uno de los objetivos fundamentales para la protección del planeta es el tratamiento circular del agua, que es aprovechar el máximo agua que se va aprovechando, que se va gastando, que vuelva otra vez a usarse. Sí, sí. Nosotros perdemos el 61% antes de consumirlo, de la que producimos. Por eso le digo que es peor, o sea, que por mucho usted puede recuperar el 100% de la que consume y se limita al 40% exclusivamente. Es que es un disparate. Sí, y es un problema que ciertamente que viene de atrás. ¿Cómo se soluciona ahora, después de haber aceptado en su momento que la mitad de la inversión de Canal Gestión, en ese compromiso de los 100 millones, 50 fueran para pagar deudas? Que probablemente no quedaría otro remedio. Pero es que es verdad que duele que el 50% se fuera a pagar deudas. Yo creo que estamos equivocándonos en ese análisis y nos están llevando a ese análisis quienes quieren criminalizar la actuación que se hizo con Canal Gestión. Pero yo te explico lo que quiero decir yo. No lo que usted está diciendo. Usted ha dicho perfectamente lo que ha dicho. Y no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo ahora, que lo dicen otras personas. ¿Qué es? Sí, o sea, no es una respuesta a ustedes, sino una respuesta a quienes nos están diciendo permanentemente que el problema que tiene Lanzarote se debe a Canal Gestión o por haber transferido a Canal Gestión los recursos y la explotación de Inalsa. Cuando todos sabemos que no había puñetera salida si no se conseguía. Estaba hundida gracias a los políticos. Y la única solución fue Canal Gestión. Yo me estoy refiriendo al acuerdo al que se llegó con ellos, que en vez de salvar Lanzarote y hidrológicamente hablando, lo que fueron a salvarle en parte, que también se salvó, las responsabilidades políticas que tenían. El culo de algunos políticos, y perdón. Eso está claro. De todos los partidos, ahí sí que metieron lo que está claro. Menos del Partido Popular. Que no quedaba más remedio. Pero lo que está claro y lo que hay que aceptar, y donde no podemos estar discutiendo tonterías porque el agua se sigue saliendo cantidades industriales, es que Canal Gestión no nos va a solucionar el problema de las tuberías porque no está obligada a ello. Y nosotros tenemos que exigirle al consorcio y al cabildo que si quieren que se carguen al Canal Gestión, a los padres y a las madres, a quien quiera, pero que nos pongan las canalizaciones para poder distribuir agua en las mejores condiciones posibles. Yo creo que es importante lo que está diciendo también Manolo, porque de nada nos sirve echarle toda la culpa al Canal Gestión porque no va a resolverse el problema. Es decir, nosotros podemos, si usted se quiere encargar al Canal Gestión, se lo carga. Pero que el problema de la producción no es Canal Gestión. Claro, pero si el problema, ¿por qué no el Cabildo no lo coge? Lo intentaron, nada más inicialmente lo intentaron,
pero se dieron cuenta que se iban a quedar con el muerto y entonces sí que ya no solo se le iban a echar las culpas de que se rompa una tubería, sino que si lo hacían público, a ver cómo sacaban adelante la empresa. Porque es que sacar y producir agua, como está haciendo Canal Gestión, ahora mismo es casi un milagro, porque está cogido con alfileres el sistema. Sacar y producir agua no es el problema, es distribuir el agua. Y distribuirla, no, pero incluso ya también, aunque ellos dicen que si se quitara el problema de la distribución, como tú dices, pues ya no tendrían que ni siquiera comprar más maquinaria nueva para producir agua, porque se estarían ahorrando muchos metros cúbicos. Pero mire, lo cierto es que aquí hay un problema de fondo. No se le puede echar la culpa al que está ahora, porque ahora bastante está haciendo, y lo sé y me consta, ¿no?, el señor Andrés Stinga. Pero es cierto que esto es un problema que se viene arrastrando y inicialmente no se trató adecuadamente. Cuando viene Dolores Corujo con su equipo, un poco lo que dice Manolo, se trató de criminalizar la gestión. Se pensó que estaban con la gallina los huevos de oro. No, y criminalizar. Y los huevos de oro precisamente no son. Criminalizar la transferencia de la gestión del agua, del ciclo integral a Canal Gestión, que lo hizo la administración de Pedro Sanguinetti. Yo creo que gracias a eso hoy hay agua en Lanzarote. Y cuando la culpa es de todo el dinero que se malversó, por no decir otra cosa, en su día, en los años sobre todo 90 y 2000. Es que ahí prácticamente no se invirtió nada. No se invirtió nada, me refiero en transformación de tubería y en reforma de renovar tubería. Bueno, vamos porque hay otro caso que también llama mucho la atención, que el gobierno de Canarias creyó inicialmente que podía ser una cosa menor, pero que se le está complicando cada vez que pasan los días. Estamos hablando del famoso caso Mascarilla. Tenemos al otro lado a José Alberto Díaz Estebanes. Buenas tardes, José Alberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, don José Alberto, la última noticia es que no se va a poder debatir si se hace o no una comisión de seguimiento como ha solicitado el Partido Popular y el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria. Una comisión de investigación sobre el caso Mascarilla, porque en el Pleno se va nada más que a votar, ¿sí o no? Pues sí, esto resulta casi más sorprendente que el conjunto de la investigación. Es decir, no solo se niegan a apoyar una comisión de investigación, y yo creo que, luego si quieres lo comentamos, sí, hay motivos más que justificados para una comisión de investigación. Un escándalo como no se había visto cosa igual en mucho tiempo, ni prácticamente en toda España. Pero no solo eso, sino como no pueden evitar que al menos se lleve a votación al Parlamento, han impuesto su rodillo parlamentario para que ni siquiera se pueda argumentar. Es decir, se les va a prohibir a los grupos políticos ni siquiera explicar ante el Pleno de la Cámara por qué es necesaria esa comisión de investigación. Yo creo, sinceramente, que les da tanto bochorno, tanta vergüenza tener que decir que no, tienen tan pocos argumentos que prefieren que nadie diga nada y así pasar directamente a votación, aplastar con su rodillo mayoritario cualquier interpretación que pueda hacerse y, por lo tanto, evitar lo que ya es un secreto a voces, que hay un escándalo mayúsculo en esta comunidad autónoma y se niegan en redondo a poder ni siquiera investigarlo para establecer las responsabilidades políticas que es evidente que hay lugar. Ahora hablaremos de ese escándalo mayúsculo que es sin duda el caso de la mascarilla. Pero usted, ¿por qué cuando por ejemplo ya Podemos, ¿no?, que siempre Podemos siempre ha tenido pues fama, ¿no?, de querer investigar todos los posibles casos de irregularidades cometidas con dinero público, ¿no? Porque a mí me extraña, mire, el PSOE, pues bueno, ya se sabe, con estas cosas está gobernando, podría tener un pase. Pero Podemos, ¿le cabe a usted, entiende usted que Podemos se oponga a la creación de esa comisión de investigación porque les acusa a ustedes de que es puro electoralismo? Bueno, Podemos hace ya mucho tiempo que renunció a cualquier atisbo de mínima coherencia con lo que venían defendiendo hasta ahora. Podemos ha decidido cambiar los principios por moqueta y como eso lo tienen tan claro y no tienen argumentos para evitar la comisión de investigación, se les ha ocurrido la brillante idea de, como lo pide Coalición o como lo pide el PP, ya decimos que no. Oiga, ¿usted ha pensado si es legítimo o no, si es razonable o no, si tienen argumentos o no, si hay que investigar o no? Por cierto, Podemos estuvo en contra del nombramiento de Conrado Domínguez como director del Servicio Canario de Salud. Y sería una buena oportunidad para explicar sus motivos y a lo mejor tenía algo que ver con esto. Pero no, lo único que se le ha ocurrido como brillante argumento,
por eso no quieren argumentar ante el Pleno, al portavoz de Podemos es no, si lo piden ellos, entonces no. ¿Y cómo va a quedar las cosas? Porque a nivel judicial tiene su camino, tiene su recorrido, aunque ahora se ha empantanado con esta petición de la Fiscalía de la Unión Europea, pero a nivel político, ¿se termina ya una vez que se diga que no se crea la comisión de investigación? No, ni mucho menos. A ver, yo quisiera aclarar alguna cosa. Por ejemplo, el tema de la posible ocasión de competencias por parte de la Fiscalía Europea. Y se nos está mareando, yo creo que en exceso, con la cuestión sobre si los fondos utilizados para esa estafa, no digo presunta, estafa, digo, por si alguien no se ha enterado, de 4 millones de euros, digo, que sean fondos europeos o no, no creo que sea lo más relevante. Lo importante es si ha habido estafa o no. Que sean fondos europeos solo determina la jurisdicción del tribunal que lo puede encausar. Si son fondos europeos, puede ser la Fiscalía Europea quien lo encauce. Si son fondos exclusivamente de la comunidad autónoma, será el juzgado ordinario, en este caso la número 7 a instancia de Fiscalía Anticorrupción de Canarias. Pero lo importante, insisto, más allá de que fueran fondos europeos, que tendría una gravedad, que es que encima de haber perdido 4 millones estafados, igual tendríamos que reintegrar otros 4 millones a la Unión Europea si fueran fondos suyos. Eso ya sería una carambola de, perdón por la expresión, pamear y no echar gota. Pero bueno, más allá de eso, lo importante es si ha habido estafa, que la ha habido, y sobre todo si ha habido, como acusa, no Coalición Canaria ni el Partido Popular, no, la Fiscalía Anticorrupción, si ha habido al menos tráfico de influencias, prevaricación y posible malversación. La prevaricación es una resolución injusta a sabiendas. El tráfico de influencias y sobre todo la malversación de fondos públicos implican necesaria colaboración en la operación. Es decir, que ha habido uno o varios cargos públicos, funcionariales o políticos que prestaron colaboración necesaria, connivencia, a cambio o no de dinero u otros favores, para que se hiciera esta operación por la que, insisto, Canarias, cada uno de nosotros, perdimos 4 millones de euros. Y yo, lo que me da pena, hasta pavor, es comprobar que hay tanta gente todavía en esta tierra que gracias, en fin, al uso masivo de su poder mediático que hace el gobierno, no se ha enterado del fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión no es otro que el siguiente. En el peor momento de la pandemia, cuando todos nos sumíamos en un mundo de incertidumbre, de miedo y de muerte, hubo un puñado de aprovechados, de sinvergüenzas, de caraduras, que estaban negociando entre ellos comisiones y mordidas a cambio de un material sanitario que no teníamos. No es ya una comisión excesiva que pudo haber o no, no lo sé, en otras comunidades autónomas, como puede ser Madrid, no. Aquí es que no llegó nunca el cargamento. Pagamos por anticipado 4 millones de euros a cambio de nada, a cambio de humo, a cambio de vergüenza, a cambio de que ese puñado de sinvergüenza se llevase el dinero en crudo. Y si eso no tiene responsabilidad política, que venga Dios y lo vea. La responsabilidad penal la dirimirán los jueces. Yo no voy a hacer, caso omiso de la presunción de inocencia desde el punto de vista penal. Pero que ha habido al menos descontrol, despilfarro y una responsabilidad política al entregar un dinero a cambio de un material que no vino, eso yo creo que es indudable. Y quien no esté dispuesto a asumir esas consecuencias, al menos a investigar hasta dónde llegan, yo creo que comete verdaderamente un error histórico, porque o estás del lado de los que investigan o estás del lado de los que al final resulten culpables, y cada uno sabrá en qué lado de la historia quiere quedarse. Don José Alberto, mi compañero Pedro quiere hacerle una pregunta. Sí, no, porque escuchándole atentamente, usted ha ido relatando, pero más bien, primero los hechos que presuntamente acaecieron y después lo que está investigando el juzgado, porque los 3 tipos delictivos que usted acaba de nombrar, el que los puede o no imputar, incluso condenar, es precisamente la justicia, no una comisión de investigación, aunque sí es verdad que la derivada política es la que puede darnos un reflejo de lo que pasó en ese funcionamiento de la Consejería o del Servicio Canario de Salud. ¿Usted cree que hay
más gente implicada, sean después del tipo delictivo o no, o tengan algún tipo delictivo o no, pero ¿cree que había más gente al corriente de esto que estaba pasando en el Servicio Canario de Salud con respecto al suministro? Y después también, ¿cree que hay otros casos mascarilla que podrían ser casos test o otro tipo de casos? Pues a mí no me cabe la menor duda, porque es que pensar lo contrario atenta al sentido común. Es decir, insisto, yo no entro en la presunción de inocencia en la causa penal que definirán los jueces, sino en las responsabilidades políticas. ¿Cuándo se produce esta operación? En marzo del 2020. ¿Quién ha dimitido por esta operación? Un señor que se llama Conrado Domínguez, que hoy es director del Servicio Canario de Salud, pero que en aquella operación no lo era. Era un secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas que forma parte de un comité de gestión sin ningún nombramiento y sin ninguna competencia. ¿Quiénes formaban parte de esa comisión? Pues esa comisión la presidía un tal Ángel Víctor Torres, presidente del gobierno, y estaba un tal Román Rodríguez, vicepresidente del gobierno, y estaba un tal Julio Pérez, consejero de Sanidad en el momento de la compra, y estaba un tal Sebastián Franqui, consejero de Obras Públicas, y estaba un tal Antonio Olivera, viceconsejero y de mano derecha económica del presidente del gobierno, pero en aquel momento director en funciones del Servicio Canario de Salud. Y estaban otros, varios más, José Julián Isturiz, en fin, muchos políticos. Es más, en ese comité técnico asesor había muchos más políticos que científicos. Luego, ¿quién dio la instrucción para que se comprase ese material? Se adelantasen 4 millones de euros a una empresa de compraventa de coches sin ninguna experiencia ni política, ni de gestión de servicios, ni músculo financiero, ni un aval económico en caso, como ocurrió, de compra fallida. ¿Quién dio la instrucción? Pues alguien de ese comité asesor, alguien que tenía competencia. Luego ahí hay preguntas que contestar y responsabilidades políticas. Pero es que, en fin, el esperpento llega mucho más allá un año después. Es una compra por emergencia. La emergencia, entre otras razones, tiene razón de ser en la urgencia de la entrega. Pues pasa 1 mes, 2 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses, 12 meses, 1 año, sin que llegue el material. Y entonces le requieren a la empresa y la empresa dice que no puede hacerlo. Y entonces traen otro cargamento. ¿Saben de dónde vino ese cargamento? Etiopía. De Etiopía. A ver, la gran potencia sanitaria del mundo, Etiopía. A ver si no era para sospechar que algo raro podía ocurrir. Y llega un cargamento, efectivamente, 1 año después. Llega tarde. Llega disminuido, porque llega con el 10% menos. Alguien lo había distraído del cargamento. Y llegan falsificadas. Tampoco lo digo yo. Lo dicen los agentes de aduanas que se ponen en contacto con la empresa supuestamente fabricante, que se llama 3M, una empresa de gran prestigio, y le confirman que aquello no es suyo. Es como si usted compra una camiseta Adidas y cuando llega aquí ve que la camiseta pone podrida. Dice, hombre, esta no es la marca. Oiga, pues como no es la marca, está falsificada. Y como está falsificada y no cumple sus funciones sanitarias, paso al protocolo de destrucción, que es lo que hacen los agentes de aduana sin consultar a nadie. ¿Sabe cuánto dicen los propios, en fin, representantes de la empresa y los intermediarios que invirtieron, entre comillas, en esas mascarillas falsificadas y en su transporte? 2.650.000 euros. ¿Esto qué significa? Que hasta 4 millones hay 1.350.000 euros que se repartieron entre comisiones y mordidas. Lo que hay que saber es quién se llevó cuánto. Pero que ese dinero alguien se lo llevó por la cara, eso está dicho en testimonio ante el juez. Alguien se lo llevó crudo. Vamos ya para la última pregunta a Manolo García Deni, también a nuestro compañero. Espera, a mí me falta una parte que si pueden haber derivado, digo yo, si puede haber otro tipo de situaciones irregulares en otros lugares, sí, porque viendo cómo actuaron. Sí, tienes razón y no he dado tiempo muy brevemente. Mira, te contesto muy fácil. En el informe, proyecto de informe, también bloqueado por el gobierno, de la audiencia de cuentas, se pone en cuestión aproximadamente 21,5 millones de euros repartidos en, creo que son 15 contratos que no están plenamente justificados. Hay muchos, de todo tipo. Yo, por ejemplo, pregunté hace ya casi 10 meses sobre un contrato, yo creo que lo conocen ustedes,
de 400.000 test PCR que se hicieron también con unas empresas intermediarias, digamos, sospechosas o poco dadas a la claridad. Y como no he recibido tampoco información, tengo este tema presentado como queja ante el comisionado de transparencia. Sí, hay muchos más temas que hay que investigar, sin duda. Lo que pasa es que el más llamativo es el del caso Mascarilla. Venga, última pregunta, Manolo. Señor Díaz, buenas tardes. Muy buenas. Le estoy oyendo y parece que Coalición Canaria conoce el tema profundamente y está dispuesto a llegar muy lejos. Pero la percepción que tengo es que han tardado mucho en reaccionar y que ha tenido que ser un medio de comunicación quien a solas, muchas veces cuestionándose, ha tenido que ir sacando las cosas y ni tan siquiera la oposición de ese Parlamento se adhirió a la denuncia de ese periódico. Tal es el punto que algunos, más cercanos al gobierno, plantean que hasta que no se produjo la caída de Conrado Domínguez, no se activó con cierta euforia esa crítica de Coalición Canaria. Bueno, he escuchado este argumento por parte del gobierno que es un poco, en fin, permíteme la expresión, simplón. Y es simplón simplemente por falta de escucha. Yo, si quiere, les envío mis intervenciones en el pleno, no unas declaraciones en un tuit, no, en el pleno del Parlamento de Canarias pidiendo explicaciones por este tema desde hace meses. Mis preguntas en Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias sobre este tema desde hace meses. Mis solicitudes de documentación sobre este tema presentadas por registro del Parlamento de Canarias desde hace meses. Luego, este tema, en fin, se nos podrá acusar de otra cosa, pero no de haber estado inactivos. Otra cosa diferente es cómo cada uno adopta, digamos, su camino. Bueno, si yo fuera Santiago Pérez, por ejemplo, por poner un ejemplo con nombres y apellidos, pues primero hubiera puesto una denuncia, hubiera pedido dimisiones y los hubiera quemado en la plaza pública y después hubiera pedido las explicaciones. Pero resulta que yo no actúo así. Ni tengo la fiscalía, en fin, de mi mano, comiéndome de la mano y tal, como en la época de López Aguilar, ¿no? Resulta que nosotros somos responsables, quizá hemos aprendido bastante escarmentando, y no en cabeza ajena, sino en cabeza propia, y nosotros preferimos pedir primero las explicaciones, pedir primero la comparecencia del consejero y las preguntas del presidente, y cuando fueran insuficientes, seguir insistiendo, pidiendo la documentación. Y cuando no se nos entregase, seguir insistiendo y pedir el informe de la audiencia de cuentas. Y cuando lo que hacen, pedir la documentación del juicio abierto por fiscalía. Y cuando todo eso no diese resultado, es cuando pediríamos la apertura de comisión de investigación. Por cierto, ya estaba preparado antes del anuncio inopinado de la, no sé si decir dimisión o cese, porque ni ellos mismos se ponen de acuerdo, del director del Servicio Canario de Salud. Y por si tiene la tentación de hacerme la siguiente pregunta que suele hacer los defensores del gobierno, no digo que usted lo sea, digo lo que están haciendo muchos en el gobierno, que es, hombre, pero es que Conrado Domínguez estuvo con Coalición Canaria, porque me la van a hacer, ¿verdad? Pues mire, sí, Conrado Domínguez estuvo con Coalición Canaria como independiente, nunca como afiliado, como cargo gestor de otro consejero también independiente y no afiliado, que es José Manuel Baltar, y durante aproximadamente 2 años, pero es que previamente sí había estado muchos años como cargo directivo en el Ayuntamiento de Las Palmas, con Jerónimo Saavedra, entre otros, o como cargo gerencial en la Universidad de Las Palmas. Que esté o no, que haya trabajado o no con Coalición Canaria, ni le da, ni le quita razones, ni le exime de responsabilidad, ni le pone un agravante. Es exactamente igual que si es socio del Real Betis Balompié. Es decir, ese argumento de como estuvo con ustedes, ya ustedes tienen la culpa, hombre, hay que ser un poco torpe. Es decir, como es de Galdar, ya todos los galdenses tienen culpa. ¿De verdad usted es tan corto de entendedera como para poder decir? ¿Me está diciendo a mí lo de corto de entendedera? No, lo está diciendo a lo de... No, usted, no usted. No, porque entonces sí que le iba... que no me refería a usted. Entonces sí que estaba dispuesto a rebatirle, pero si no, no. Lo que están empleando por parte de la portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias. Déjame... Rápido porque tenemos ya... Vale, quería cambiar de tema, pero aprovechando que tenemos a alguien que en este caso representa a los de Coalición Canaria, ¿qué puede significar el acuerdo que han llegado hoy o ayer el presidente el secretario general de Coalición Canaria
con el gobierno para el transporte público de guagua, ¿no? Creo Sí, que sí, es el- el la que gratuidad, sale gratuito. guagua y Esto, tranvía. esto lo que quiero preguntarle yo es, ¿esto es un cambio de tendencia a lo mejor de cara al futuro y poder ver un amplio abanico de posibilidades de pacto? No, yo creo que es, y esto es una opinión personal, es un ejercicio de responsabilidad para demostrar una vez más la utilidad del voto nacionalista en el Congreso de los Diputados. Es decir, nuestro voto no va en función de estar en el gobierno o en la oposición. Un diputado del PSOE votará que sí, sea cual sea el presupuesto. Y un diputado del PP votará que no, sea cual sea el presupuesto. La utilidad del voto de Coalición Canaria, ojalá tuviéramos más, pero tenemos lo que tenemos, no le echo la culpa a nadie, probablemente es culpa nuestra que no sabemos transmitir suficientemente esta necesidad, este peso, este valor del voto canario, es que lo hacemos en función de la utilidad que tenga para Canarias, incluso cuando no formamos parte del gobierno de Canarias, como es el caso. Mire, hay hasta 21 enmiendas que se han presentado y firmado conjuntamente para llegar a hacer posible este acuerdo. Pero dos muy importantes. Una, la que tiene que ver con el transporte, es decir, que tengamos no un trato privilegiado, que se nos ponga en igualdad de condiciones para el transporte de cercanías o de media distancia con el resto de España. Y como en Canarias no hay trenes, esto solo podía hacerse con las guaguas y con y el caso del tranvía en Santa Cruz. Segundo tema, yo creo que es vital, hacer efectivo el acuerdo por la exención del 60% del IRPF y una serie de ayudas metidas en el presupuesto general del Estado para la reconstrucción de La Palma. Ambos temas se había empeñado el gobierno socialista en no meterlo en su proyecto inicial. Es más, los sumisos compañeros de viaje aquí del gobierno socialista se habían empeñado en que no era ni siquiera posible. Pues mire cómo sí es posible. Es posible, es justo y es necesario. ¿Cómo se ha conseguido? Gracias al voto, los dos votos de Coalición Canaria. Oiga, usted me podrá decir, ustedes están sacrificando, digamos, el valor electoral, se está mucho más cómodo dando leña llegando a las elecciones que el valor real de esas ventajas para Canarias. Y eso es discutible, son estrategias políticas. Es posible una cosa o la otra, pero en mi opinión, si lo que me pregunta es, ¿esto es un paso en favor de un futuro acuerdo general con el Partido Socialista? Yo creo que no, en absoluto. Hemos llegado a un acuerdo bueno para Canarias, como hemos llegado en el pasado, tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista. Bueno, algunos dicen que el PSOE ha jugado inteligentemente, le ha dejado el éxito para Coalición Canaria de la gratuidad, en este caso de las guaguas. Nos tenemos que ir, José Alberto, yo le tengo que agradecer su presencia, su claridad, y como insinuaba Pedro, y hay personas que lo piensan, este caso Mascarilla puede ser la punta del iceberg de otros casos que pueden salir a lo largo de los meses, con todo lo relacionado a las adjudicaciones por emergencia por el tema del COVID. Por cierto, yo también le aconsejaría al señor José Alberto, porque lo hemos intentado también desde este medio de comunicación, la adjudicación, no voy a decir sospechosa, pero por lo menos la aconseja. Sí, del hospitalito famoso de Lanzarote por 15 millones de euros por emergencia, que por cierto, tanta emergencia que todavía ni siquiera está terminado. Don José Alberto, un abrazo. Muchas gracias y no crea que queda en saco roto, me lo apunto. Pues muchas gracias. Bueno, estamos hablando con José Alberto Díaz Estebanes, que es en este caso la persona que está llevando el caso Mascarilla por parte del grupo nacionalista conformado en el Parlamento de Canarias por Coalición Canaria y también el Partido Nacionalista Canario. Nosotros vamos 2 minutos a publicidad y regresamos. Bueno, pues hoy una manifestación, en este caso en las puertas del Cabildo de Lanzarote, Pedro, se trataba del colectivo de trabajadores de Adislan, que están pidiendo que poder cobrar las nóminas. El problema es que la empresa Adislan, que es una ONG, no puede pagarla a tiempo y en forma porque consideran que tiene un contrato en precario con el Cabildo de Lanzarote. Y sobre todo lo que van a pedir en esa concentración delante del Cabildo de Lanzarote es que se active de una vez por todas el concierto social, que entienden que podría ser
una de las soluciones viables para darle esa rentabilidad, para que tengan esa solvencia y esa liquidez para ofrecer todos los servicios que están ofreciendo. Vamos a ver, no sé, porque le dirigieron una carta a la presidenta del Cabildo, no sé qué le habrá contestado, pero sí es verdad que la situación es preocupante porque esto afecta a trabajadores que no cobran, a usuarios que no están siendo atendidos, aunque los servicios mínimos sí se están llevando a cabo, y también, como bien decías, a Dislan, que prácticamente son toda gente relacionada con los mismos pacientes. Para que lo entienda todo el mundo, Pedro, eso es muy importante. Ahí se está atendiendo a la gente, es verdad que con esta huelga pues no se le va a poder atender con toda la, con todos los detalles o con todo el esfuerzo que necesitarían, pero hay que entender también a esos trabajadores, Manolo. Efectivamente, y lo que es difícil de entender es que el PSOE, que no son niños que han llegado a la política últimamente, dejen este tema vivo precisamente para la campaña. Y no porque sea un problema conflictivo, sino porque es un problema conflictivo en el eje central de las políticas socialistas. Mientras por una parte están hablando de crear una consejería del Cabildo de la soledad indeseada, por otro lado, servicios fundamentales del tratamiento de personas con minusvalía se ve desarticulado, se ve solo. Personas que han estado trabajando durante un montón de años en ese sector no ven en el Cabildo el respaldo de quien gobierna, que presume de defender precisamente estos temas. Yo creo que ahí han cometido un error muy grande y muy básico a nivel político. Pero es que además tienen el instrumento ahí de darle salida a esta cuestión. ¿Qué costes tiene para ella anunciar que se acogen al concierto social? Que esto era lo que defendía Coalición Canaria. Pero ¿y qué más da? O sea, si yo defiendo una cosa... Y en Gran Canaria lo hacen, y seguramente en la península, en la mayoría de los sitios en los que gobierna el PSOE o Izquierda Unida está, porque esa es la vertiente. O sea, la administración junto con los familiares, no solo con los afectados, sino con los familiares, con integrando todo eso. De los afectados. Porque es la comunidad, es el ámbito en el que se da calidez a estos servicios, porque son personas que no pueden tener la proximidad con la familia. Es más que el negocio frío de una empresa. Exacto. Bueno, en cualquier caso, vamos a ver la pieza, creo que tiene su importancia, un asunto social, y también tengo entendido que la consejera de Bienestar Social, Isabel Martín, Derecho Social, ha tenido el detalle que hay que valorar, en fin, de ir allí y creo que intentar hablar con uno de los representantes. Sin cobrar, vete tú a trabajar. Ese es uno de los múltiples cánticos que se corearon en las puertas del Cabildo, exigiendo a la máxima institución insular, los trabajadores de Adislan, que después de mucho tiempo siguen sin cobrar. Los compromisos que se adquirieron por parte de la Junta Directiva y de Adislan, y de la dirección de Adislan, no se han cumplido. Nos abonaron agosto y septiembre, llevamos 4 meses sin cobrar la paga extraordinaria y estamos sin cobrar la paga de octubre. Por eso han acudido al Cabildo para pedir respuestas. En la reunión mantenida con la consejera se tocaron varios puntos. Es uno, que hay una incapacidad manifiesta por parte de Adislan de gestionar el servicio, por eso estamos aquí sin cobrar. 2, que están trabajando cuanto antes en traspasar fondos a Adislan a través de lo que corresponda de los pagos que tienen concertados para que se nos pueda pagar lo que nos debe. Y 3, se nos ha manifestado que están trabajando en la línea de la gestión pública directa. Sin embargo, Luis Antonio Miguel, de que mucho no deben de estar trabajando porque si no, no estaríamos aquí. Y que todo suena más de lo mismo, palabras y palabras y palabras. Y no he cobrado el mes de octubre, con lo cual me han cortado el teléfono, no tengo para comprar comida, no sé si me van a cortar la luz y no sé quién me lo va a pagar. Solo falta esperar para ver si estas negociaciones llegan a buen puerto para estas 150 familias que siguen sin cobrar. Bueno, pues esto es lo que hay. Vamos a ver si el Cabildo da respuesta. Es una situación que se viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Esta gente está en precario desde hace mucho tiempo. Se está dando un servicio que realmente cuesta más realmente de lo que ellos reciben del Cabildo de Lanzarote. Es verdad que el Cabildo inicialmente trató
de buscar una solución. Dicen que se dieron cuenta que para ellos es mucho mejor el sacarlo a concurso, cuando eso no estaba aprobado la ley del concierto social, pero es que ahora ya no tiene excusa, es que ahora el Cabildo no se entiende por qué no va por esa vía del concierto social que permitiría que asociaciones que la estaban llevando, ONG, sin ánimo de lucro, pues sigan llevando este tipo de servicios. Yo creo que si no hubieran este tipo de asociaciones, me parecería muy lógico lo que hace el Cabildo, sacarlo a externalizar el servicio, pero habiendo una gente que ya está... No, pero no solo habiendo, sino fueron los que crearon el servicio ante la incapacidad de la administración para hacerlo. Fue el Cabildo, inicialmente, cuando estaba Enrique Pérez, además, fue Enrique Pérez, en el primer mandato de Enrique Pérez, entre el 83 y el 87, el que ayudó con dinero público la iniciativa de los padres de estas personas, de los familiares de estas personas que se movieron ante la incapacidad de la administración para darle una respuesta, y que allí se estaban todavía decidiendo las competencias que tenía el Cabildo, si realmente era el Cabildo o era el gobierno de Canarias y demás. Pues en esa situación todavía inicial, ellos tomaron la delantera y fueron creando las cosas con el apoyo, vendiendo rifas, haciendo de esto no sé qué, pidiendo ayuda, con su trabajo directo personal. Eso lo han creado. Yo creo que hay que ser respetuosos con la historia, con el sacrificio de las personas, sobre todo además si van en la línea acertada, porque hoy todas las leyes que regulan este tipo de establecimientos lo que buscan es eso, el compromiso de la familia en la gestión. Claro. Y llama la atención también, Pedro y Manolo, llama la atención que lo haga el Partido Socialista, porque precisamente tiene el componente social que se le supone, ¿no? Y entonces es evidente que por ahí... chirría, ¿no? A mí me chirría. Hombre, es bastante raro la forma de proceder del Partido Socialista, porque sí es verdad. Por mucho que yo entiendo que están buscando mucha relación con esta y con otras asociaciones, y siempre ha tenido esa, vamos a decir, esa cercanía. Antes hablabas de que el servicio fue creado, yo creo que también fue por una necesidad. Antes no había empresas del tercer sector, y los familiares, junto con el apoyo fundamental del Cabildo de Lanzarote, pues se dio el paso de crear este tipo de asociaciones, que después ha ido porque cambiando. Enrique tenía un componente social, claro. No, y después es verdad que, que eso era lo mejor que podía suceder. Que se ha ido incrementando los servicios que prestan, profesionalizando, hay cosas que habría que ir puliendo, ¿no? Es más, el Cabildo, yo creo que de forma explícita ya reconocía que estos servicios valían mucho más de lo que aportaba, y por tanto les daba un suplemento a través de unos reconocimientos, que es verdad que son los levantamientos estos de reparo, que ahora ya la intervención se niega a levantar, y que dicen los políticos de turno, en este caso la presidenta, que no quiere seguir haciéndolo de esa manera porque sí les puede traer consecuencias. Pues ahí, Pedro, donde tiene más razón. Ahí donde tiene más razón, pero tiene alternativa. La presidenta y la propia consejera. Pero tiene alternativa, concierto social. Efectivamente, tenía razón, y aquí yo de alguna manera dije que no era fácil, porque efectivamente si tu técnico se niega a firmar esos pluses de cantidad de dinero que se le daba más lo que tenía concertado, pero cuando eso no existía la ley de concierto social, pero es que ahora sí, por lo tanto ahora sí se podría, digamos, dar. Por lo tanto yo creo, me cuenta en fuentes cercanas a la Consejería de Bienestar Social o de Derecho Social, como se llame, me dicen que efectivamente se está buscando, a lo menos no dar todo el servicio a Dislam, que están llevando ahora, pero sí gran parte de ellos. Vamos a ver si esa es la solución intermedia, pero insisto, se le está atascando un tema que yo creo que tiene fácil, no lo tenía, pero ahora sí tiene fácil solución, y yo creo que quedaría muy bien también a nivel electoral, ¿por qué no decirlo?, el Partido Socialista. Yo no sé qué mano hay ahí que está intentando que esto no salga adelante, porque también a veces he oído, no, es que Adilán está muy cercana a Coalición Canaria y a Pedro Sanginés, porque como Pedro Sanginés con ellos se portaron muy bien, pues le está muy agradecido, y son gente que, en fin. Pero yo creo que espero que no sea esa la excusa. PSOE, lo que el PSOE tiene que ver quienes arman las estrategias del Partido Socialista. Y es verdad que esa vinculación y compromiso que tuvo Pedro Sanginés con la organización no gubernamental para gestionar este servicio, pues puede hacer que aunque ellos le den respuesta, no reciban el voto directo de familiares y directivos que se han visto más arropados por Coalición que el Partido Socialista.
pero sí van a tener una respuesta convincente de aquellas personas que votan al Partido Socialista, precisamente por el compromiso social. El deterioro de la masa de votantes del Partido Socialista sí se puede ver deteriorada ante un problema que no resuelven como están ellos acostumbrados a hacer. Ese es lo que tiene que analizar también el Partido Socialista. ¿Vamos a sacar votos de ese caldero? Posiblemente no. Pero a ver si se nos va a estropear el otro precisamente porque lo contamine la actuación que tenemos aquí. Bueno, ya me quedan 5 minutos. Una cosa que me gustaría tratar es que hoy Suso Jesús Machín, alcalde de Tinajo, pues dio una conferencia, una rueda de prensa para intentar aclarar todos estos pormenores de la polémica, del polémico corte de agua de algunas de las empresas o servicios que prestaba el ayuntamiento, pero eso lo van a tener que ver en el informativo, la respuesta de Suso Machín. Y también me gustaría comentar una cosa que tiene su trascendencia y a veces estas cosas de humanidad, la falta de humanidad a veces que tiene las autoridades, ¿no? En este caso Marruecos. El sábado salía a primera hora de la mañana un señor que lleva 20 años aquí viviendo, un saharaui español, que lleva más de 20 años viviendo aquí en Lanzarote, un hombre que estaba ya ciego desde hace mucho tiempo, fue periodista, fue también licenciado en Derecho por Madrid, en ese caso, y bueno, él era una especie de activista ideológico del movimiento saharaui en la isla de Lanzarote, donde estaba asentado. Bueno, pero ya el hospital de Lanzarote, en Molina Rosa, que lo trató estupendamente, pero ya le dieron por finiquitado su estancia porque tenía un cáncer terminal y entonces el hombre, obviamente lo que quiere todo el mundo es morir en su tierra de nacimiento y en este caso pues quiso ir a Layún, a Marruecos. Y la mala... Layún a Marruecos no, Layún al Sáhara. Perdón, muy bien. Marruecos él se lo quiere quedar y de momento lo tiene controlado. Pero bueno, efectivamente al Sáhara, al antiguo Sáhara español. Bueno, en cualquier caso, insisto, una vez que sale en el avión de Vinter, llega a Layún, va a la casa de sus familiares, pero a la media hora, a la hora, llega la policía marroquí y también la policía saharaui que responde, está bajo auspicio en este caso de la administración marroquí. Y este señor que estamos viendo aquí lo devuelven en caliente, no llevaba ni 1 hora y media en el Layún, lo embarcan en el mismo avión que vino. De hecho, según me cuentan, lo hicieron esperar al avión para que le diera tiempo a este hombre a volver y lo han llevado vía Las Palmas. A Las Palmas, está en el Dr. Negrín, ¿no? Sí, donde tuvo que ingresar al Dr. Negrín porque el hombre está prácticamente desahuciado. Realmente este tipo de cosas molestan, ya no porque, en fin, porque ¿qué le costaba a Marruecos? Es que hay cosas que no le cuesta nada. Es que decir, aparte que ya el hombre ya no ejercía ningún tipo de actividad, ni contra Marruecos ni contra nadie. Nosotros en Lanzarote ya vimos una experiencia similar cuando estuvo aquí Aminatu. Se tuvo que poner incluso en una huelga de hambre para intentar volver a Layún, que era donde residía, y Marruecos no la dejaba y presionaba a España porque no permitía que saliera el vuelo que tenía que ir allí precisamente. Fue una crisis importante, con una persona además que es una personalidad reconocida mundialmente por su trabajo en favor de los derechos humanos. Y en este caso, pues Marruecos lo que significa es su brutalidad. O sea, una persona que tiene un cáncer terminal, que tiene que aflorar el trato humanitario. ¿Qué daño puede hacer esta persona allí? Lo que va a reencontrarse con su familia, a despedirse y poco más. Y eso entra dentro del trato humanitario aquí lo que dice de los estados desarrollados. Lo que dicen los representantes saharauis es que es una especie de venganza, ¿no? No, está claro. De venganza contra una persona que... Al enemigo ni agua. Además, este fue el primero que montó, le llaman el doctor ahí en el Sáhara, porque fue el primero que montó una clínica, bueno. No, una clínica no, una radio. Una Don radio. Pedro, como Odo Radio. Una radio. No, le habrá ido mejor, digo yo. O sea, pues no sé. No creo, porque la tuvo que montar en Argelia. No en Marruecos, fue justo cuando la Marcha Verde invadió. Bueno, nosotros tuvimos que montarla en allí se encontraría con Cubillo. Pues seguramente. Porque Argelia era también una colonia de revolucionarios de... Lo que no me acuerdo yo si Cubillo ya en aquel entonces... Sí, claro. Hombre, estamos hablando de los años 70. Claro. Bueno, pues vamos a tener que irnos ya, pero realmente es una pena que este tipo de cosas sigan sucediendo.
el pueblo saharaui, sobre todo en este caso aquí en movimientos de la Asociación de Saharaui de Lanzarote, pues está muy molesto con esta iniciativa que ha tenido Marruecos, que insisto, no tiene ningún sentido de ningún punto de vista. Mire que yo soy de los que, curiosamente, y me llevo muy bien con los saharauis aquí, pero yo soy de los que analizo la situación y en esto coincido en gran parte, no por las cuestiones pragmáticas que pueda tener ahora el Partido Socialista de llegar a acuerdo con Marruecos, sino porque considero, lo llevo diciendo desde hace muchos años, que es una situación que hay que darle una solución. No puede ser que ya casi 4 generaciones de saharauis estén viviendo en Tinduf. Estamos hablando de más de 200 personas, gente que llegaron... de 200.000. De 200.000 personas, que llegaron de niños con 7 o 8 años y que hoy tienen 60 años, ¿no? Se han hecho viejos en esos campamentos. Sí, que han tenido su vida en un campamento que no son condiciones dignas de ningún tipo. Efectivamente, y es verdad que ahí hay un... Yo no digo que no tenga de acuerdo, yo si fuera saharaui pues no sé lo que haría, pero ciertamente de un punto de vista objetivo lo mejor sería encontrar una solución, pero evidentemente pactada siempre con el pueblo saharaui. Manolo, nos tenemos que ir. Hasta el miércoles, Jorge. Don Pedro Martín, también le saludo y le doy las buenas tardes, y nosotros, no es una amenaza, pero mañana aquí a la misma hora. Buenas tardes.